Gloria sea al Señor, hermano, créamelo, que para mí es un honor muy lindo compartir la palabra, privilegio que se me da de aprender, y bendecimos a todos los hermanos, hermanas que nos sintonizan cada 8 días, hermano. Miren, se llegó otra vez el jueves para aprender de la palabra. Bueno, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hermano. Yo voy a leer aquí en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, Deuteronomio. Y como el Señor les hablaba, ¿verdad?, aquí al pueblo de Israel, y les decía: escucha, oh Israel, escucha, como pon atención, escucha, tus oídos estén listos. El Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Y escucha, escucha, Israel. Y en el versículo 5 les dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces era un llamado a escuchar. Escucha, escucha, a escuchar. La semana pasada estuvimos tomando un tema muy lindo, que fue un pueblo sin discernimiento, que no podía discernir ni de la derecha ni de la izquierda. No podía comprender una distancia tan pequeña. Entonces la semana pasada hablamos cómo el Señor tiene compasión de todos aquellos que no tienen entendimiento y no tienen discernimiento, y cómo envía para que aprendamos, como lo hizo con Nínive, y mandó a un Jonás, que no iba con muy buena actitud Jonás, porque necesitaba pasar por un proceso, y era de morir primero y resucitar. Entonces tener agradecimiento y poder servir al Señor. Amén. Entonces ya fue a llevar el mensaje: si no morimos, hermano, no podemos dar fruto. Era necesario. Pero hoy, hermano, hay otro tema, ¿verdad? Y vamos a comenzar con el escucha, escucha, oh Israel. Y acá le puse en hebreo: Shema, Israel, escucha, Shema, escucha. Hermano, y aunque era la petición que el Señor le daba al pueblo, la palabra nos enseña que el pueblo no escuchó, y no escucharon, dice el profeta Jeremías en el capítulo 7, versículo 23, sino que esto es lo que les mandé diciendo: escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, y andaréis en todo camino que yo os envíe para que os vaya bien. Mas ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones. Ya no está hablando de sus pensamientos. Y en la terquedad de su malvado corazón. Y el fruto fue, y fueron hacia atrás, y no hacia adelante. Entonces, ¿cuál fue el problema? No escucharon. No escucharon bien. No escucharon. Entonces el Señor les decía, ¿verdad? Que andarían, que les iría bien, que nos va a ir bien. Entonces nosotros, hermano, como somos el Israel espiritual, nosotros somos el Israel espiritual. Al Israel nacional les entregaron esto y no escucharon. No escucharon. Y nos dice cuál era el problema por el cual no escucharon. Ni inclinaron el oído, sino que por sus propios pensamientos, esas deliberaciones eran sus pensamientos. Y era una terquedad en el malvado corazón que los hacía ir hacia atrás, ir hacia Egipto, regresar a Egipto. Entonces también en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 16, entonces miramos Jeremías 7, 23 y 24 ahora, pero ahora nos movemos al siguiente, hermano, que es Hebreos 3, 16. Y miren lo que dice Hebreos 3, 16.
por quienes habiendo oído, ya lo habían oído, y habiendo oído lo que Dios les pedía, le provocaron, habiendo oído, el corazón dijo, vamos a provocarlo. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Oyeron la voz de Dios. Oyeron en el monte Sinaí. Lo miraron con la columna de fuego que los iba guiando. Con la columna de nube que los protegía de día. Lo miraron y lo oyeron en el monte Sinaí. ¿Pero qué hicieron? Le provocaron. Y en el versículo 17 dice, ¿cómo fue como lo provocaron? Con quienes Dios se disgustó por 40 años. Y ya estando para entrar en la frontera de la bendición de la tierra, hermano, no le creyeron a Dios. No le creyeron. Y los regresaron por 40 años. ¿No fue con aquellos que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y ahora, en el versículo 19 dice, vemos pues que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad. Por no haber creído en Dios. ¿Y sabe por qué no creyeron en Dios? Porque no escucharon. Porque oyendo no escuchaban. También como hay un dicho, ¿verdad? Que no hay peor ciego que el que se rehúsa a ver. No hay peor ciego que el que se rehúsa a ver su situación. Entonces, aquellos habiendo escuchado, no la escucharon. Y como no la escucharon, no la creyeron. Entonces, la incredulidad. Pero, ¿de dónde viene la incredulidad? Porque esa va a ser nuestro tema de esta tarde. Porque estos no creyeron y no entraron. Los regresaron. ¿Y qué pasó en ese regreso? Murieron todos por su incredulidad. Entonces, ¿quiénes fueron los únicos que entraron después de los 40? Los hijos de ellos. No más. Y entraron Caleb y Josué, que sí le creyeron al Señor. A ver, entraron los niños. Y entró uno también, hermano, aparte de eso. Otro, ¿quién entró? José. Pero José entró muerto. Y así es como tenemos que entrar. Muertos al yo, muertos a la carne. Y viviendo en el Espíritu, nos llevan ahí derechito a nuestra tierra prometida. Aleluya. Y si no nos vemos como niños, hermano, tampoco creemos. Es Israel, ¿verdad? Es del Israel. Sí, pero también nosotros somos el Israel espiritual. Nos tenemos que ser como niños y creerle al Señor todo. Y morir al yo y entrar muertos al yo. Y entrar en el Espíritu, a las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿cuál fue la causa de la incredulidad? Aquí viene, mire, aquí viene. Nos enseña en Números 21, versículo 5, Números 21. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés. Entonces, cuidado, no esté hablando contra el ministro, no esté hablando contra el profeta, no esté hablando contra el apóstol, no esté hablando contra el evangelista, mucho menos no esté hablando del pastor y del maestro, porque mire, el que nos dio oído, todo oye. El que nos dio ojos, todo ve. Entonces, este pueblo habló, ¿y quién estaba oyendo? Dios. ¿Y contra quién habló? Contra Dios. Y contra Moisés, al que Dios había escogido para dirigirlo. Imagínense, escogido. Y lo que le dijeron, ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Miren lo que decían, habían estado 430 años esclavizados. Esclavos. ¿Y quién es un esclavo? Aquel que lo ha vencido algo. Está esclavo. La cocaína lo venció. Está esclavizado ahí al chupi. Lo venció. Está esclavizado ahí a no sé qué tantas cosas hay por ahí. Pero ahí usted. A la pornografía. Lo venció. Ahí está. Mente depravada.
vencido, es un esclavo. Entonces, esos estaban esclavos, estaban vencidos. El Señor los saca de allí y están renegando. Y les está prometiendo una tierra hermosa, linda. Casas que no fincaron, tierras que no sembraron. Y lo está haciendo socios de algo hermoso. Y aquellos sin dientes ni sin nada y exigiendo todavía cosas que ver, hermano, tremendo. Sin ropa y todos salieron así, tremendo. Y Dios les va a hacer socio, va a entregar todo esto, que le hereden. Casas que no edificaron, y campos ni viñedos, todo, sin nada. Y aquellos todavía, hermano, hablaban en contra. Y lo que decían, pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento. Hermano, eso es lo peor que dentro del pueblo. Hermano, no venga a tomar Santa Cena. Está actuando como el Israel este. Porque este alimento tan miserable era el maná que bajaba del cielo. Y el Señor les quería cambiar su genética terrenal, pecaminosa, con la comida del cielo, el maná. Se las preparaban calientitas a todas las mañanas. Y decían, este es un alimento tan miserable. Y es la actitud de aquellos que reniegan y no vienen a tomar el alimento, que es el cuerpo de Cristo. Es la palabra también. La sangre de Cristo. Entonces, qué alimento tan miserable, decía. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo. Entonces, el Señor, oh sí, oh, este es un alimento miserable, sí, oh sí, ¿te quieres regresar? Sí, oh, tienes esa actitud todavía, sí, allá te iban a matar a golpes y trabajando y enviciado y en bancarrota y en todo, y eso es lo que quería, sí, eso es lo que quería, ok, pues aquí te mando para que te mueras, pues. ¿Y qué les envió? Serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces, la serpiente abrasadora, hermano, es la misma que mordió a Eva en el jardín. Entonces, al inyectarle el veneno, Eva ya no pudo escuchar la voz de Dios. Ese es el veneno de la serpiente, ya no escuchan la voz de Dios. Y estos, como ya no la escucharon, mandaron pues la serpiente, porque es lo que querían. Y en Números 21, ahí mismo, versículo 8, y Dios le contestó a Moisés. Moisés vino el pueblo y dice, Moisés, intercede por nosotros, estamos muriendo, las serpientes abrasadoras salieron y nos van acabando. Entonces el Señor le dijo a Moisés, y Dios le contestó, haz una serpiente de bronce y ponla en una asta. Si alguna serpiente los muerde, diles que miren a la serpiente de bronce y sanarán. Entonces, ahí vamos a ver quién oyó la voz y quién va a creer. Entonces, oyeron, y cada vez que salió una serpiente, hermano, iban a donde estaba la serpiente de bronce en el asta, que es figura de Cristo, Cristo Jesús. Porque el bronce es figura del poder. El bronce es figura de la fuerza. Y el bronce es figura del juicio. Entonces, en Cristo está el poder. En Cristo está toda la fuerza. Y en Cristo el Señor nos hace justicia. Entonces, aquellos iban y se quedaban mirando a la serpiente. Ay, me sané. Ay, ya no me duele el brazo. Ay, ya no me duele el pie. Ay, porque creíste en Dios en tu corazón y fuiste y obedeciste, el poder de Dios se manifestó. Entonces, al que cree, tiene poder. Por eso la víbora, cuando viene y nos acecha y nos quiere morder, quiere inyectar un veneno que se llama incredulidad. Por eso en esta tarde, hermanos, que ya se están conectando, y van entrando, hermano, desde la bella iglesia de Cristo, Misión en Acción, me es un honor, hermano, presentarle en esta tarde la hora discipuladora, donde juntos aprendemos a la luz de la palabra y somos formados con la palabra para ser un discípulo que le agrade al Señor. ¡Aleluya! Le presento en esta tarde el tema
sentidos sin corrupción, basados en 2 de Corintios 11:3. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera y caigan de la simplicidad que es en el Cristo. Entonces tenemos que mantener nuestros sentidos sin corrupción. Sin corrupción. Porque así como la serpiente anduvo venadeando a Eva, la engañó. La engañó con astucia. Y le puso un veneno. Y la corrompió. Y en esa corrupción ella no pudo escuchar a Dios. Ya no lo pudo escuchar. Le cerró el entendimiento. Le cerró. La serpiente le puso el veneno de la incredulidad. Por eso el apóstol nos decía aquí en segundo, el apóstol Pablo que escribió segunda, ay, que como la serpiente no vayan a ser engañados. No vayan a ser engañados con lo que están oyendo. Con lo que están oyendo, no van a ser engañados. Los sentidos, hermano, están en los ojos, con lo que vemos. Los sentidos están en los oídos. Los sentidos están en lo que olemos. Los sentidos están en lo que consumimos. Los sentidos están en la mano y están en los pies. Todo ese sentir nos lleva a un pensamiento, genera un pensamiento al instante. Una de las cosas que tenemos que tener bien consciente, hermano, que donde ha habido un placer, se ha creado una memoria. Entonces, si ese placer estaba destruyéndolo o destruyéndola, se creó una memoria. Entonces, en esa memoria, el enemigo puede usar, porque trae un receptor y le va a decir, ¿te acuerdas cuando te ibas allá y te revolcabas y hacías todo eso? Y envía un olorcito para que el sentido, sí me acuerdo, de veras, eran las tardes, pues ya es tarde, acá te espero. Cuidado, porque donde hubo un placer, creó una memoria. Mire qué tan fuerte es la memoria, que usted pasa por un restaurante y dice, para, ¿qué? Hacer una salsa ahí bien rica. La trae aquí, hasta la olió y la ajo ahí, para, rápido. Se me antojaba la salsa. Trae una memoria. Así el enemigo sabe. Así sabe. Que creó memorias. Entonces trae todo eso para corromper una vez más, seducir e inyectar el veneno de la incredulidad. Miren, sentido sin corrupción. Tomen nota. Entonces voy a ponerlos todos por ahí. Ahí está. Bueno, muy recio. Ahí está. Estas son dos palabras griegas y son sus raíces. Y siempre las pongo para cuando saco de dónde, ¿verdad? Entonces, sentidos es la palabra noema en el griego. La palabra noema, sentido. Y sentido nos habla de tener una percepción, un propósito, implicación, intelecto, disposición, pensamiento, entendimiento, maquinación y mente. Entonces, sentidos corruptos forman pensamientos corruptos. Sentidos en el ojo, por eso el Señor decía, si tu ojo no va bien, es mejor que te lo saques. Entra al reino sin un ojo, porque puede que ahí haya un receptor. Porque te decían el parabrisas, a todas le cerrabas el ojo. Mejor se lo saca. ¿Por qué? Porque usted está casado. Y a la única que le debe cerrar el ojo, hasta los dos ojos, es a su esposa. Así enamorando. Como un tip amoroso. Ya los hombres hoy en día no. A ver usted. Así es que, de ahí hermano, de ahí hermano. Así es que, hermana, nos está hablando de los sentidos que forman pensamientos y se va a la mente. Y cuando está corrupto, dice que corrupción es descomponerse. Entonces es que cuando algo se está descomponiendo es porque está echado a perder y huele feo. Si no ha olido una papa echada a perder o un huevo
huevito echado a perder, huele más feo la carne podrida. Entonces, eso es el enemigo, que se corrupta, que se haga corrupción los sentidos, para que se empiece a corromper, porque entonces ya no va a creer la palabra. Ya no la va a oír, pero ya no la va a entender, así como el pueblo de Israel, que decía, escucha Israel, y aquellos no escuchaban, y no querían entender, y no recibían sus bendiciones, porque no le creían al Señor. Entonces, por eso, sentidos sin corrupción, limpiecitos, para oír, porque miren lo que hace la cobra. Salmo 58:3. Salmo 58:3. Perfecto. Desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Entonces ya vienen como con un tipo de marca, que oyeron, pero no se mantuvieron. Y por eso se hicieron impíos. No se mantuvieron firmes en la palabra. No se mantuvieron, porque eran piadosos. Eran piadosos. Pero sentidos corruptos se involucionaron a ser impíos. Tuvieron la oportunidad. Pero miren lo que dice el versículo 4. Tienen veneno como veneno de serpientes. Son como una cobra sorda que cierra su oído. Entonces, las serpientes son sordas, cierran su oído, y como tienen el cerrado el oído, se detectan con la lengua. Sacan la lengua, agarran el polvo y lo detectan, porque no oyen. Sacan la lengua y con la lengua agarran el polvo y lo detectan. Y es cuando van sobre la presa, porque ya la detectaron, ya la saborearon, y van sobre, o se esconden porque no oyen. Esa más sorda, cierra su oído. Entonces tienen un veneno, que ese veneno cuando le inyectan va inmediatamente al oído, para que no se oiga más como ellas. Por eso en Mateo 3:15 el Señor decía, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Cómo los tenía el enemigo? Con un corazón engrosado. Y con los oídos oía, ¿qué dijo? ¿Qué? Pesadamente. Entonces, engrosado significa el pajuno. Engrosado es la palabra griega pajuno, que significa espeso o grueso. Por implicación, engordar, endurecer, encallecer y engrosar. Entonces nos habla de un corazón de piedra, endurecido. Entonces el enemigo les tenía los oídos cerrados y el corazón endurecido. Bien endurecido, encallado. Oían la palabra y la rechazaban. Por eso el Señor también les decía que leímos Mateo 13:15 y Salmo 58:3. Amén. Sí, y el 4. Por eso el Señor les decía, hijos del diablo. Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Les decía el Señor, ¿por qué? Y luego el versículo 44 les decía, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Entonces no podían oír porque eran hijos ¿de quién? Del diablo. Entonces el diablo como serpiente. Y empezó como serpiente, pero después como dragón. Y fue cayendo y cayendo más bajo. Entonces era una generación
de serpientes, con el oído cerrado y el corazón endurecido. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros, decía, no escucháis porque no sois de Dios. Y les decía, porque ustedes no son de Dios. Hermano, los hijos del diablo tienen esta actitud. Pongan atención. Están envenenados. Y esta es la actitud. Ya miramos esta. Tienen el corazón endurecido y no pueden escuchar. Son como la cobra, sordos. Y cagan en el suelo. Pero mire esta actitud, hermano. Mire, a esto se le llaman los elimas. Están en Hechos capítulo 13 y versículo 6. Después, este es en los viajes misioneros del apóstol Pablo. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos o Patmos en otras versiones, encontraron a un cierto mago, un falso profeta. Primeramente era falso profeta. Un profeta es el que recibe palabra de Dios y dice, así dice el Señor. Entonces hay falsos. ¿Qué dicen? Y esos falsos por lo regular les gusta dar profecía personal y en privado. Por lo regular. Tengo palabra para ti, siervo. Así, el Señor me ha dado palabra. Me está diciendo que tú eres el que me vas a bendecir para la obra. O mandan en las casas, hermana, el Señor me dio palabra para usted. Palabra profética. Sí, hermano. Hermana, es que usted no puede estar sola. De veras, sí, el Señor me ha enviado para que la cuide. Es que falsos, hermano. Falso profeta. El Señor me dijo. La cosa es de que esos falsos no saben que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu. Y que nos da el discernimiento para decirle, alto. La profecía se da en la iglesia, en el cuerpo. A todos. Pero no es privada, así que bendígame tengo palabra para usted, siervo o sierva. No. Este era un falso profeta. Y le daba la profecía a Sergio Paulo. Un falso profeta judío, y era judío, mire, era israelita. Era del pueblo de Israel, ni siquiera gentil, era un israelita. Llamado Bar Jesús. Y la palabra Bar Jesús es de dos palabras. Bar significa hijo. Y Jesús significa salvación. Cristo nuestro Salvador. Entonces él se llamaba hijo de salvación, con falsa profecía para Sergio. Y así lo tenía embabucado. Así lo tenía. Ay, hermanos, discúlpenme, hermanos. Espero que esa no sea una palabra mala, porque yo sé que ustedes me oyen de no sé de cuántos países. Y, ay, hermano, qué feo se oyó eso. Pues lo tenía así medio, tonteado. Para que me entiendan, tonteado. Lo tenía bien tonteado. Así se hermanos de Guate, ¿verdad? Tonteado. Y estaba con el procónsul Sergio Paulo. Sergio Paulo era un hombre inteligente, pero como no entendía la palabra, no podía discernir lo que venía de Dios, sino era inteligente en lo secular. Era a lo mejor un matemático, era un abogado, era inteligente en lo secular. Pero cuando se trataba de palabra de Dios, era un ignorante. Por eso lo tonteaba. Sí, lejos. Era inteligente, pero no podía discernir lo que es de Dios. Estaba en el pueblo sin discernimiento. Sergio Paulo, el procónsul que el mago tenía ahí a tontear. No el apóstol Pablo, no. Sergio Paulo, hombre inteligente. Sergio Paulo, el hombre inteligente, hizo venir a Bernabé y a Saulo, que también Saulo es Pablo, ¿verdad? Y deseaba, ¿qué deseaba? Oír, quería oír la palabra. Quería oír la palabra. Pero Bar Jesús, el Elimas, el mago, pues así se traduce, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Mire lo que hacía el Elimas. Se oponía
¿Por qué? Porque no quería que el procónsul oyera de la fe. Lo quería así seguir tonteando. Siervo, el Señor me dijo. A lo mejor lo mantenía, ¿verdad? No, quién sabe, de ofrenda y ofrenda, quién sabe, no sé. Pero siervo, y así lo tenía. Tengo palabra y todos los días. Siervo, el Señor me habló. Y siervo, cuidado con la profecía personal. Sierva, siervo, cuidado. Que lo tonteó por mucho tiempo. Hasta que entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu, fijando la mirada en él, en el Elimas, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Entonces pudo, por el discernimiento del Espíritu Santo, pudo mirar quién era el padre de él, hijo del diablo. ¿Y cómo estaba? Lleno de engaño. Y hacía muchos fraudes. Muchos fraudes. Metía complaints donde quiera y se caía hasta en cualquier tienda, hasta la tiendita más se caía. Decía: Señor, me caí, voy a meter una demanda. Hacía puros fraudes. Enemigo de toda justicia. Así estaba su corazón. Entonces, como él no podía oír, no quería que Sergio Paulo oyera. Entonces, los que están con el veneno de la cobra, de la serpiente, no quieren oír la palabra de Dios. No la quieren oír. Empieza a cerrarse los sentidos. Empieza, porque dice, se trataba de desviar de la fe. Lo quería desviar. Que no oiga, que no oiga. Ahí viene ese Pablo, ahí viene ese Bernabé. Siervo, tengo palabra para ti. Yo creo que nos podemos reunir esta tarde, ¿verdad? No, pero quiero ir. No, siervo, yo te he estado ministrando. No, hasta que, hijo del diablo, quítate del camino, y le habla. Y cuando oyó la palabra, fue libre. Pero ¿qué le pasó al otro? Al otro lo mandaron ciego. Te vas a quedar ciego por unos días. Porque así como está tu corazón, te vas a ir. Si usted continúa leyendo Hechos 13, sí, 11, 12, usted se da cuenta que duró ciego Elimas. Pero el procónsul recibió la palabra. Amén. Hermano, ¿por qué el enemigo no quiere que oigan la palabra? Por el poder que viene aquí. Ponga atención a esto. El enemigo sabe del poder que está en la palabra y en el poder de la fe. 2 letritas, fe. 2 letritas, fe. Es un poder. Es un poder que Dios nos da al tenerla. Un poder extraordinario. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a la montaña: muévete. Si tuvieras fe, caminabas sobre el agua, sobre la gente que habla y murmura y te dice: sigues caminando sin mirar atrás. Si tuvieras fe, le dirías al árbol: sácate, quítate de mi camino. Si tuvieras, y a los hombres de poca fe, hombres de poca fe, si ustedes entendieran el poder de la fe, hermano, la fe es un poder extraordinario. Por eso el enemigo dice: no quiero que la oigas, quiero que andes lejos. Te voy a estorbar para que no vayas a la iglesia. Te voy a estorbar para que no vayas. ¿Por qué? Porque si te sigues oyendo, te vas a agarrar fe y vas a tener el poder que Dios te ha dado y vas a entender lo que puedes hacer con la fe. En otras palabras, hermano, cuando oímos la fe, lo primero, en su primera etapa, nos trae salvación. La primera etapa es salvación. Nos hace libres de Egipto. Nos hace libres de las tinieblas. Nos hace libres del ayer. Nos da un nuevo comienzo, nos levanta por medio de la fe, porque hemos creído. Quebranta el corazón duro, engrosado, y nos da uno de carne. Y empieza a limpiar nuestros oídos. Y empieza a poner un hambre. Quiero saber más de Dios. Quiero oír más de Dios. ¿Cómo puedo servir a Dios? ¿Cómo puedo? Y empieza como niña, llora y llora. Ya no, para darle la comida. Que aprenda, que crezca, que quiera. Quiere saber más, porque acaba de nacer. Conforme la fe se va desarrollando, hermano, va dando un fruto. El fruto de la fe se llama
quiero serle fiel a Dios. Quiero serle fiel. Hay fidelidad, empieza la fidelidad a serle fiel. Y donde está un siervo fiel, una sierva fiel, empieza a demostrar el fruto de su fidelidad y quiere servir. ¿Para qué te sirven estas manos que antes eran buenas para unas trompadas y no sé qué tanto hacía? Y agarraba a aquel y le metía y hacía, pero ya no. ¿Para qué te sirven mis manos, Señor? Ok, hoy voy a aplaudir, hoy voy a alabar, hoy lo que hacía antes, hoy es para ti, pero dime cómo. La fe empieza a limpiar el vaso, empieza a limpiar con la palabra. Empieza a crecer, a crecer, a crecer. Empieza a demostrar la vida. Cuando antes estaba en depresión, en tristezas, estaba en desánimo, estaba en el miedo, en el temor. Las víboras salían a morder y hacían todo estrago, pero en Cristo, libre, libre, el traslado de tinieblas a su luz es mirable, libre. No hay cadenas, no hay Egipto. Y empezó aquella plantita. Pero la palabra dice que sin fe, ¿qué es? Imposible agradar. Entonces, la fe es un valor monetario en el cielo. Es un valor monetario en el cielo. Es una cartera en el corazón para declarar lo que no es como si ya es. La fe nos lleva a mirar lo que no es como que ya está. Entonces, al mirar lo que estamos esperando, pero que Dios ya está en control, la fe nos lleva a alabar, glorificar, bendecir, danzar, remolinear, gozarnos en la presencia y llorar de gozo. Faith is the currency for heaven. Get your wallet ready. La fe es un valor en el cielo que hace que se mueva la mano de Dios y pueda decir, sea hecho porque crees, sea hecho lo que estás pidiendo porque crees, sea hecho porque oíste y creíste, sea hecho. La fe mueve la mano, la fe mueve los dedos de Dios, la fe tiene un poder para que lo imposible se haga posible. Y el Señor nos muestra, no, tú eres un milagro, porque no podías salir de donde estabas, no podías dejar aquello, pero cuando oíste, creíste, te arrepentiste, mira dónde estás ahora. Estás vestida y estás en tu juicio, estás vestido y ahora estás en tu pleno juicio para decidir. Sigue adelante en el camino angosto, porque mira todo lo que tengo preparado para ti. No mires para atrás, solo mira hacia adelante. La fe es un poder sobrenatural y el diablo lo sabe. Por eso no quiere que oigan. Por eso no quiere que oigan. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de lo que hablamos. No ser un Elimas. Un Elimas interrumpiendo al que quiere oír. Interrumpiendo al que quiere ir. No ser un Elimas, sino ser un Bernabé. Ser un Pablo que abren el camino para que lleguen. Por eso, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Dónde sale esa fe? Cuando se oye la palabra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra. Y esa es la hambre que tiene el que ha nacido de nuevo. Quiere oír la palabra de Dios, quiere saber más de Dios, quiere entender lo de Dios, quiere comprender. ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy en la tierra? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿A qué vengo predestinado? ¿A qué vengo preordenado? ¿A qué vengo? Pues yo le tengo noticias. Usted viene predestinado, viene preordenado, así como vino Sansón. Pero Sansón no se quiso sujetar a lo que venía preordenado y predestinado. Por eso tuvo que culminar su ministerio al final, pero sin ojos porque perdió la visión. Pero usted no, usted viene preordenado, usted viene predestinado, usted ya viene llamado a ser una sierva llena de fe y ser un faro en su casa, ser una luz donde sus vecinos, donde sus hijos, donde su esposo
que nadie lo tumba y lo cambia. Y donde cae esa roca, despedaza al que se le ponga. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree. ¿Ve cómo el corazón cree? Para justicia. Y con la boca se confiesa. Lo oí, lo creí y digo amén. Entonces, hermanos, cuiden sus oídos, sentidos sin corrupción. Porque si la fe viene por el oír la palabra, cuide. Porque los oídos es el portón que llega al corazón. Cuide los oídos. Cuide sus oídos. Sobre toda cosa que quiera guardar, dice el Salmo, guarda tu corazón. Guarda, porque esa es tu cartera donde está la fe. Sí. Los oídos es la puerta. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra. Y con el corazón se cree. Y con la boca se confiesa. Entonces, cuidado. Sentidos incorruptibles. Que no haya corrupción. Sentidos incorruptibles. ¿Qué es lo que está oyendo? ¿Qué es lo que oye? Porque es lo que el enemigo así sedujo a Eva para que se corrupciera y no escuchara a Dios ya. Y lo escuchara a él. Y lo lanzaron con él fuera de la presencia de Dios. Hablando de Eva, yo tengo una pregunta. Sí, hermana. ¿Qué pasó con ella? ¿Ella murió? Sí, murió desde que desobedeció. Desde que desobedeció. Sí. ¿Y también Adán? Sí, porque ellos eran seres de luz. Sí, lumínicos así, lumínicos. Y en cuanto murieron, el espíritu murió y quedaron oscuros. En tinieblas. Las tinieblas. El veneno los hizo oscuros. Sí, por tinieblas. Se dejaron llevar por la serpiente. Y ya no escucharon a Dios. Y se escondieron de la presencia. Corrieron. Sí, por eso hubo un sacrificio ahí. Hizo el Señor el primer derramamiento de sangre y les puso pieles. Y Él les enseñó, si no hay derramamiento de sangre, no hay cobertura, no te puedes acercar a mí. Les enseñó lo del sacrificio. Es muy importante. Entonces, hermano, con el corazón, nuestros oídos son puertas que van al corazón. Tenemos que cuidar lo que oímos. ¿Okay? Lo que hablamos, de lo que hay aquí, va a hablar. Así es de que si nos alimentamos de la palabra, esto sale de la boca. Va saliendo. ¿Ok? Así como cuando comió ajo, eructó, ya sé que comió. Yo soy buena para comer cebolla. Morada, porque me gusta dar palabra de aliento. Bueno, avancemos mejor. Ay, hermano, se le cayó. Ya le cayó. Al rato le cayó a los demás, ¿verdad? ¡Aleluya! Mateo 13:23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, ese es el que oye la palabra. Y la entiende. Aquel. Entonces, nosotros somos tierra buena. Diga, yo soy tierra buena. Yo soy tierra buena. Porque la oí y la creí. Entonces, la palabra viene a ser ahora como semilla. Y cuando se oye y se entiende, hermano, tierra buena. Entonces empezamos a producir el fruto. Y el fruto, hermano, que debemos dar es el 100%. Una palabra de Dios llegó y la recibimos y la creímos y dio fruto. Somos tierra buena. Otros dan al 60 y otros dan al 30. Sí están dando, pero menos de los que al 100%. Entonces, oír, entender y obedecer. Oír, entender y obedecer es el fruto. El fruto es la obediencia. ¿Cuánto estamos obedeciendo? De lo que oímos de la palabra. Ahí se manifiesta el fruto. ¿Ok? Oír, obedecer, fruto. Oidor, pero no es hacedor. Al 30, dice el Señor. Oye mucho, pero hace poco. Mucho, pero poco. Entonces, oír y hacer, fruto. Fruto. Por eso nos dice Hebreos 13:7.
Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo nos está hablando, porque estamos en la era del Espíritu Santo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿cómo dice? Si oís hoy su voz. Si oís, no mañana, Señor. No, hoy. Si oís, hoy, hoy. Si oís, hoy. No mañana, hoy, 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 hoy. Hoy. No endurezcáis vuestros corazones. No te hagas duro, porque entonces oyes, pero no haces. Eres oidor, pero no eres hacedor. Entonces no hay fruto. No hay fruto de la obediencia. No hay. Hacedor quiere decir que no hay fruto, ¿no? Sí, el que hace. Ajá. Por ejemplo, oyó, no robéis más. Ay, no, a ella no le gusta que sea mano larga, que sea mano negra, que sea 5 dedos, que bueno, de todos los apodos que les ponen. Ya, oye, pero, ay, señor, un poquito más. Ya voy a dejarlo, tú ya sabes que estoy trabajando en eso. Antes me llevaba 5, déjalo, más me llevo este ya último. No es hacedor. Señor, tú sabes que yo era del 24. Tú sabes. Pero una no es ninguna. 2 apenas van a ser 2. Tú sabes que estoy tratando. Y así se la lleva hasta que se echó el 24. Tú sabes que estoy tratando. Ay, hermano, es que el Espíritu Santo tan lindo nos habla y nos dice, tira eso, no vayas allá, nos habla. Si oís su voz. Si oís, el Espíritu Santo nos habla, Dios nos habla y nos dice, no vayas para allá, tira eso, no camines por ahí, o no te pongas eso. Nos va hablando, nos va dirigiendo. Entonces, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, porque aquellos renegaron. ¿Se acuerdan que renegaron contra Dios y contra Moisés? ¿Y les salieron? ¿Qué les salieron? Las serpientes. Ah, querían morir en el desierto, pues de una vez aquí muere, pues. Cuando la persona se rehúsa a cambiar y cambiar y cambiar, hermano, el Señor mejor se los lleva. Mejor los recoge. Se los lleva y mueren prematuramente. ¿Por qué? Porque les hablaba. Mejor me lo llevo. Mueren prematuramente. Sí, mueren prematuramente. Y no miran las bendiciones de la tierra prometida que Dios tenía. Así como es mejor. Entonces, ¿cuál sería el antídoto entonces, hermano, para aquellos que ya dejaron de oír la palabra? Aquellos que ya no quieren oír. ¿Qué es el antídoto, hermano? Si la fe viene por el oír, o si nosotros, ¿verdad?, podemos decir, eso que ya no quiero oír. Oye, esto, hermano, hay un antídoto. Eso indica que de alguno de los sentidos echó algún chisquete de veneno. Y hay molestias. ¿Cuál es el antídoto? Hermano, la palabra también nos dice, mire, aquí está el antídoto. El antídoto contra el veneno de la serpiente. Aquí está. Le puse esa figurita para que se diera una idea. Hechos 28:3. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Y los habitantes, al ver el animal colgando de su mano, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, justicia no le ha concedido vivir. Eso es lo que estaban diciendo aquellos que miraron que le picó la víbora. Hermano, así de que tampoco nosotros seamos como estos. No, ya no vino que por esto. No, ya no va por esto. No, ya no sirve que por aquello. No sabemos. Si le picó la víbora, tenemos que estar orando por él o por ella. Porque estos hicieron su juicio. Dijeron, sin duda este hombre es un asesino. Sin duda. El mar no lo salvó, pero acá le vinieron la justicia lo alcanzó. ¿Por qué? Porque tiene que morir. Y nada de eso era. Nada de eso era.
Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Entonces, ¿cuál es el antídoto, hermano? Acercarnos al fuego. Acercarnos al fuego. ¿Cuál es el fuego, hermano? El Espíritu Santo. De la alabanza entra la adoración, donde baja el fuego y consume su adoración. Consume. Entonces ese fuego sana lo que haya oído que oyó mal de usted, que lo criticaron, que dijeron mal, que quién sabe qué dando el fuego. Eso no te edifica nada. Ese veneno no es para ti. Eso que miraste te desanimó. No, eso no. Déjate lo quito. Es un veneno en la víbora. Eso no lo vas cerrando, quitando. El fuego de su presencia. Cuando estamos adorando en nuestra casa, ahí el fuego del Señor desciende y empieza a quemar el veneno de la víbora. Empieza a quemar. Amén. Empieza a quemar. Para que salgamos sanos y seguir sirviendo y esperando su venida. Pero también la fe. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán manos sobre los enfermos. Si comiera cosa mortífera, hermano. Si hubiera víboras ahí, hermano, animales ponzoñosos, vivieran. En mi nombre, dice el Señor, sale fuera todo eso. Y nos acercamos al altar, nos acercamos al fuego de Dios. Y ahí Él nos rostiza en su presencia y salimos oliendo a santidad, salimos oliendo a la mirra del Rey, al perfume de la santidad de Dios, y nos vamos gozosos a nuestra casa. Amén. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces hoy venimos, hermanos, a ser sanados de cualquier chisquete de la víbora, para no dejar de oír la palabra, para no dejar de creer en su palabra, ser buena tierra y dar el fruto de la obediencia, y que Él se goce con nosotros por obedecerle. Entonces somos esa iglesia, sentidos sin corrupción, sentidos sin corrupción, sanos para la gloria y la honra del Señor. Póngase de pie, amada iglesia. Vamos a entonar una alabanza, pero antes, hermanos, quiero terminar la transmisión con los hermanos que nos están mirando. Hermanos, y ustedes saben que no puedo cerrar la transmisión. Sí que oremos y le pidamos al Señor, si no ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, qué tiempo más agradable es este, porque Dios ya lo ha estado llamando. Y le puso quedarse aquí escuchando. ¿Sabe por qué? Porque este es su plan. Lo esperó para sanar su corazón. Está usted que lo crea. Créalo, porque hoy lo alcanza la justicia y lo hace libre y le dan una salvación hermosa y escriben su nombre en el libro de la vida del Cordero. Entonces vamos a decirle: Señor Jesús, abro mi corazón, te invito para que seas el Señor de mi vida. Perdóname, porque yo sé que he pecado. Límpiame con tu sangre preciosa y haz de mí una nueva criatura. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si te apartaste y te picó la víbora, hoy puedes reconciliarte y el Señor te sana también. Y dile: Señor, perdóname porque me había apartado, pero hoy escuché que fue la víbora que me chisqueteó para no ir y servir, pero hoy te pido perdón. Me reconcilio contigo, agarro tu mano poderosa y me levanto del suelo, Señor, para ir a tu casa y servirte una vez más. Te recibo como mi Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Dios le bendiga a mis hermanos de la transmisión. Si anda por acá, lo esperamos este domingo, 5:30, 1066 Norma Clay, Ciudad de San Fernando. Bendiciones. Amén.